Ya, si tenemos un hemisferio cerebral, ya es, ya sabemos que el otro, en el derecho que nos falta acá, vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Estructuralmente vamos a encontrar lo mismo. Funcionalmente, si este es el dominante, pues, ¿no? Pero después estructuralmente lo mismo. Ahora, vemos que este hemisferio cerebral tiene tres caras, ¿verdad? La cara que es lateral, que es convexa, ¿verdad? La cara medial es plana, ¿ve? Lo están viendo, es plana, ¿verdad? Y la cara basal o ventral también se le dice, porque en neuro se dice, abajo se dice ventral, arriba se dice dorsal, adelante se dice rostral y atrás se dice caudal, ¿ya? Por si acaso, ¿correcto? Y vemos acá que su cara basal o ventral, decía, entonces vemos que es irregular, ¿verdad? Tiene acá una que es plana y entre el lóbulo temporal y el occipital vemos que hay una concavidad, ¿no? ¿Verdad? Es cóncava, por eso que decimos que es irregular, ¿correcto? Bien, entonces vemos que el hemisferio cerebral, lo primero que vamos a ver son surcos profundos y surcos no muy profundos. Los profundos también llamados fisuras, ¿ya? Entonces, para ello vamos a reconocer el primero, que es el lateral. Digo el primero porque es el primero en desarrollarse, ¿ya? Filogenéticamente es el primero en desarrollarse, ¿correcto? Ese es el surco lateral o de Silvio, ¿verdad? ¿Correcto? Yo no voy a decir de repente antiguo, una cosa así de repente, ¿no? Porque simplemente yo suelo utilizar el término anterior y actual, digo, simplemente digo eso, ¿no? Que algunos colegas dicen antiguo, ¿no? Que bueno, no hay problema, ¿no? Ahora, acá miren, después de ubicar la gisura lateral o de Silvio, vamos a ubicar la gisura central o de Rolando. Es esta vez, viene desde acá, miren, viene por acá, así ve, ¿la ven? Acá, por ejemplo, en esta muestra, en este cerebro, aparentemente llega hasta la gisura lateral, ¿no? Aparentemente digo, porque acá vemos que hay una unión acá. Ahí hay una unión, ¿ya? Y que generalmente es cerrado, esto llega hasta acá nomás, ¿ya? Pero no en todos los cerebros podemos encontrar de repente tan igual, ¿no? Porque hay cerebros que son casi lisos, es lisencefalia. Hay cerebros sobre todo que tienen muchos giros, se llama polimicrogiria, al nacer se ve eso. Y que pueden trastornos en la desarrollo intelectual, por ejemplo. Entonces vamos a ver acá, señalamos el surco central o de Rolando, ¿verdad? ¿Correcto? O de Rolando. ¿Ok? Ahí lo tiene. Y luego vamos a encontrar una pequeña escotadura. Miren acá, ¿lo ven esta escotadura? ¿Lo ven? Pequeñita. Esa es la parte que cuando el cerebro está dentro del cráneo, en su base, ¿verdad? Esta parte de acá está apoyada, ustedes recuerdan el peñasco del temporal, la parte más alta de la versión petrosal pectoral, del pectoral, ahí, o digo del peñasco del temporal, ahí está apoyado, miren, ahí está apoyado esta pequeña parte, y por eso que se forma una pequeña escotadura, o también llamada muesca. Pero es importante porque nos sirve para delimitar, y porque ubicamos acá el surco calcarino también, ¿sí? Acá en la parte más alta se ve un poco lo que es el surco calcarino, esta parte de acá. Entonces lo señalamos. Claro, entonces, y ahí decimos, y más la pequeña muesca que está acá, ¿verdad? Vamos a trazar, digamos así, una línea convencional o imaginaria, ¿verdad? Y vamos a decir entonces que esto de ahí es entonces así, ¿no? El surco o la fisura perpendicular o parieta occipital externa. ¿Ok? ¿Está bien? La fisura perpendicular o parieta occipital externa. Porque vamos a ver que internamente se ve mucho mejor. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí, lóbulos. Entonces esas fisuras o surcos profundos nos permiten delimitar los lóbulos. O sea, o dicho de otra manera, nos permite delimitar al hemisferio cerebral en lóbulos, ¿correcto?
Entonces ahí está, miren, vamos a ver. Entonces decimos que por encima de la cisura lateral o de Silvio y por delante de la cisura central o de Rolando se encuentra o ubicamos el lóbulo frontal. Ubicamos el lóbulo frontal, ¿verdad? Ahí está. Y luego decimos que por atrás de la cisura central o de Rolando, pero por encima, parte del lóbulo temporal incluso, ¿verdad? Incluso parte de la cisura lateral también o de Silvio, encontramos el lóbulo parietal. Este es el lóbulo parietal, ¿ok? Lóbulo parietal. Y por debajo de ellos, ¿verdad? O de la cisura lateral si quieren, o el lóbulo frontal, o también parte del lóbulo parietal, se encuentra el lóbulo temporal, ¿verdad? Y acá ubicamos la cisura, la línea convencional que le decía, parieto-occipital externa, ¿correcto? Hacia atrás está el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, ¿correcto? Al abrir aquí, esta parte donde está la cisura lateral, al separar ahí, porque se puede separar, pero no lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a separar porque si no vamos a dañar el hemisferio que es el único que tenemos acá. Ahí adentro encontramos un espacio llamado como el valle silviano, ¿ya? Así se le llama, testía lo llama así, testú. Y ahí encontramos un lóbulo, por ser el lóbulo de la ínsula. Adentro es el lóbulo de la ínsula, al separar acá, ¿ya? Entonces ya tenemos 6 lóbulos, pero esos lóbulos vemos que tienen circunvoluciones o giros y surcos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a describir o vamos a reconocer. Primero reconocemos, ¿verdad? Reconocemos las circunvoluciones o giros, por ejemplo, del lóbulo frontal, ¿correcto? Del lóbulo frontal. Entonces, lo siguiente, pues. Acá tenemos el surco frontal superior, ¿ok? Acá tenemos el surco frontal inferior, ¿correcto? Y acá tenemos un surco precentral o prerolándico, ¿ok? El surco precentral o prerolándico. Entonces, vemos que por encima del surco frontal superior encontramos la circunvolución o giro frontal superior, ¿verdad? La circunvolución o giro frontal superior. Vemos que por debajo del surco frontal superior encontramos la circunvolución o giro frontal medio, ¿verdad? La circunvolución o giro frontal medio. Y luego vemos que ahí es el surco frontal inferior y por debajo de él encontramos la circunvolución o giro frontal inferior, ¿verdad? Entonces por debajo del surco frontal inferior encontramos la circunvolución o giro frontal inferior. Entonces, pero también acá, por delante de la cisura central o de Rolando y por atrás del surco precentral o prerolándica, encontramos la circunvolución, ¿verdad? Precentral. Precentral, o también llamada la circunvolución frontal ascendente, por si acaso. Frontal ascendente, también se le dice así. O simplemente la circunvolución precentral o prerolándica, ¿correcto? Y entonces, ¿cuántas circunvoluciones tenemos? 4, ¿verdad? En el lóbulo frontal, 4 circunvoluciones. La frontal superior, frontal media, frontal inferior y la precentral o prerolándica, ¿correcto? ¿Todo bien? Sí, doctor. Ahora nos vamos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, que es esto de acá, si encontramos una circunvolución precentral, encontramos una circunvolución postcentral, ¿verdad? Postcentral. Por lo tanto, también encontramos un surco postcentral, ¿verdad? ¿Qué es esto?
surco postcentral, ¿ok? Ahí está, miren, surco postcentral, ¿verdad? ¿Correcto? Y de este surco vamos a ver que sale, manda a una rama, también se puede decir así, intraparietal. Y justamente esa es esta que está acá. Viene por acá, ¿verdad? El surco intraparietal, ¿correcto? Este surco intraparietal nos divide al lóbulo parietal en un lobulilio parietal superior, lobulilio parietal inferior, ¿correcto? Este surco intraparietal nos divide a un lobulilio parietal superior, o mejor dicho, lo divide al lóbulo parietal en un lobulilio parietal superior y en un lobulilio parietal inferior, ¿correcto? ¿Todo bien? Ahora vamos hacia el lóbulo temporal, ¿verdad? El lóbulo temporal encontramos lo siguiente, ¿no? Encontramos el surco frontal superior y un surco frontal inferior, ¿verdad? Inferior, viene por acá. Por lo tanto, tenemos una circunvolución o giro frontal superior, una circunvolución, temporal, muy bien, superior, una circunvolución o giro temporal media, una circunvolución, ¿verdad? O giro temporal inferior, ¿correcto? ¿Todo bien? De nuevo, circunvolución o giro temporal superior, circunvolución o giro temporal media, circunvolución o giro temporal inferior, ¿correcto? ¿Ya? Es más, esto está más o menos acá, ¿eh? Ahí no. Así es, ese es el orden. Vemos que esta circunvolución temporal superior, miren, se continúa por acá, miren. Se conecta con una parte del lobulilio parietal inferior. La circunvolución temporal media también, miren, viene por acá y forma como un pequeño ángulo. Y de ahí decimos que este es el giro o circunvolución supramarginal, la circunvolución o giro angular, decimos así. ¿Ya? Por si acaso. Supramarginal, angular. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Todo bien? Voy a bajar esto. Disculpen. ¿Doctor Mondragón? Estoy en clase. El Mondri, el doctor Mondri.